Nochebuena de 1895. Las montañas Blue Ridge guardan la nieve como un secreto. El aire huele a humo de leña y pino. En algún lugar del desierto del oeste de Carolina del Norte, las luces eléctricas brillan en la oscuridad. No provienen de un pueblo. No provienen de una estación de tren. Provienen de una casa. Excepto que llamar a Biltmore una casa es como llamar al océano un charco. Imagínate esto. Estás al pie de una montaña privada, y ante ti se alza un castillo que pertenece al Valle del Loira, en Francia, no a los bosques de los Apalaches. 4 acres bajo un mismo techo. 250 habitaciones. Un salón de banquetes con un techo de 22 metros de altura. Chimeneas en las que cabría un hombre de pie. Hermoso. Sí, pero eso es solo la fachada. Esta es la historia de lo que realmente costó construir la residencia privada más grande de Estados Unidos. No solo en dólares, aunque ya hablaremos de esas asombrosas cifras, sino en trabajo humano, en compromisos políticos, en sacrificios familiares, en la maquinaria invisible que mantuvo viva la fantasía cuando el dinero empezó a escasear. Porque esto es lo que las postales no te cuentan. Biltmore fue diseñado para ser autosuficiente. Fracasó espectacularmente. Y la historia de cómo sobrevivió es más oscura, extraña y desesperada que el cuento de hadas que venden en la tienda de regalos. Si te fascina el verdadero coste del lujo estadounidense y la maquinaria detrás de la belleza, suscríbete. Querrás saber a dónde nos lleva esta investigación. Comencemos en 1888, 7 años antes de aquellas luces navideñas, cuando un tímido Vanderbilt observó un pantano palúdico en Carolina del Norte y vio potencial. No se suponía que George Washington Vanderbilt II construyera monumentos. Nació en 1862, siendo el nieto menor de Cornelius Vanderbilt, el Comodoro, quien construyó un imperio naviero y ferroviario tan vasto que lo convirtió en el estadounidense más rico de su época. Cuando el Comodoro falleció en 1877, dejó $95 millones. En el dinero de hoy, eso equivale a más de 2.000 millones. Los hijos de Vanderbilt heredaron esa fortuna, y la gastaron como reyes estadounidenses. Los hermanos de George construyeron mansiones en Manhattan y Newport. Organizaron fiestas que costaron más de lo que la mayoría de los estadounidenses ganaron en toda su vida. Competieron en yates. Se casaron con aristócratas europeos. Compitieron para ver quién gastaba su herencia más rápido. Pero George era diferente. Era un estudioso, un erudito. Hablaba 8 idiomas. Coleccionaba libros raros y obras de arte. Viajó por Europa no para divertirse, sino para estudiar arquitectura, silvicultura y agricultura. Era tímido en los salones de baile, pero animado en las bibliotecas. Y en 1888, a los 26 años, visitó Asheville, Carolina del Norte, por motivos de salud. Se decía que el aire de la montaña era reconstituyente. Se alojó con su madre en una pensión, y vio algo que nadie más vio. La tierra alrededor de Asheville era barata. De hecho, estaba devastada. Siglos de malas prácticas agrícolas habían agotado el suelo. Los bosques habían sido talados. Los lugareños luchaban por sobrevivir. Para la mayoría de los visitantes, parecía un páramo. George vio potencial. Empezó a comprar. No mucho. Ni siquiera el valor de una mansión. Compró 125,000 acres. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale aproximadamente al tamaño del Chicago actual. Quería crear una finca autosuficiente, un ejemplo práctico de silvicultura y agricultura científicas, un refugio privado donde pudiera leer, pensar y experimentar. Quería demostrar que las tierras dañadas podían sanarse. Un objetivo noble, un objetivo costoso. Contrató a las mentes más brillantes del mundo. Richard Morris Hunt, el primer arquitecto con formación académica de Estados Unidos, el hombre que diseñó el pedestal de la Estatua de la Libertad. Y Frederick Law Olmsted, el visionario de Central Park, el padre de la arquitectura paisajística estadounidense. Hunt diseñaría la casa. Olmsted diseñaría el terreno. El plan era ambicioso. Hunt diseñó la casa inspirándose en 3 castillos franceses del siglo XVI, Blois, Chenonceau y Chambord. Se construiría en estilo chateauesco, una fantasía arquitectónica romántica de torretas, gárgolas y majestuosidad de piedra caliza. Pero también sería moderno, de vanguardia. Tendría electricidad, calefacción central, fontanería, ascensores, refrigeración y un sistema de extinción de incendios. Sería una fusión de la belleza del viejo mundo y la tecnología del nuevo mundo.
El trabajo de Olmsted era aún más abrumador. Tenía que transformar 125.000 acres de tierras agrícolas degradadas en un paisaje sostenible y productivo. Plantaría bosques, construiría carreteras, crearía jardines, diseñaría sistemas de agua. La escala no tenía precedentes. El costo fue incalculable. La construcción comenzó en 1889. Reflexionemos sobre esa fecha por un momento. 1889. Antes de los aviones, antes de los camiones, antes de las grúas modernas. Todo, cada ladrillo, cada piedra, cada madera, tenía que traerse por ferrocarril y carreta, y luego subirse a la montaña a mano y en mula. La logística por sí sola era asombrosa. Para entender lo que costó construir Biltmore, es necesario comprender las cifras. No solo las románticas estadísticas que imprimen en los folletos, sino la cruda y desgarradora realidad del movimiento de materia a través del espacio en el siglo XIX. La casa requirió 11 millones de ladrillos. No se compraron localmente, sino que se fabricaron en el lugar. George construyó un horno de ladrillos y una fábrica de carpintería directamente en la propiedad, ya que transportar ese volumen de material era imposible. Solo para la fundación se necesitaron toneladas de piedra caliza, extraída de Indiana y enviada por ferrocarril a Asheville, para luego ser transportada en carretas por caminos de montaña sin pavimentar. El techo requirió miles de tejas de pizarra. Los pisos requirieron maderas nobles, roble de Inglaterra, nogal de Italia, mármol de España. Y luego estaba el cristal. Las ventanas no eran de tamaño estándar. Eran personalizadas, algunas de suelo a techo, diseñadas para inundar el interior con la luz de la montaña. Cada panel tuvo que ser importado, embalado e instalado a mano. La fuerza laboral llegó a superar los 1,000 hombres, albañiles, carpinteros, yeseros, vidrieros, electricistas, fontaneros y paisajistas. Trabajaban 6 días a la semana, de sol a sol. El proyecto duró 5 años. 5 años de salarios. 5 años de materiales. 5 años de resolución de problemas en tiempo real mientras Hunt y Olmsted adaptaban sus diseños al terreno, el clima y el presupuesto. Y el presupuesto se disparaba. George había estimado inicialmente que el proyecto costaría alrededor de $1 millón. Al finalizar la construcción, la cifra real rondaba los 5 millones. En dólares actuales, ajustados a la inflación, eso equivale a más de 150 millones. Deje que esto penetre en su mente. 150 millones de dólares. Por una casa particular. En las montañas. En Carolina del Norte. Y ese fue solo el costo de construcción. Pero esto es lo que los tours oficiales no enfatizan. ¿Quién lo construyó realmente? La plantilla no era una romántica asamblea de maestros artesanos europeos. Era una mezcla. Sí, había hábiles canteros traídos de Europa, artesanos que tallaron las gárgolas y los adornos de piedra caliza que dan a Biltmore su silueta de cuento de hadas. Pero la mayor parte del trabajo, los cimientos, el acarreo, la excavación, la fabricación de ladrillos, lo hacían los lugareños. Hombres pobres. Hombres que habían sido agricultores de subsistencia en esa tierra agotada. Hombres que necesitaban el trabajo desesperadamente. George les pagaba. De hecho, les pagaba mejor que el salario promedio de la región. Pero seamos claros, esto no era caridad. Era una construcción a escala industrial. Los hombres trabajaban en condiciones peligrosas. Subían piedras a andamios. Operaban hornos. Cavaban zanjas en cualquier clima. Y estaban construyendo un palacio para un hombre que nunca tendría que preocuparse por el dinero ni un solo día de su vida. Hay un paternalismo arraigado en la historia de Biltmore. George creía sinceramente que estaba ayudando a la región. Construyó viviendas para sus trabajadores. Creó empleos. Más tarde financió escuelas y un hospital. Se consideraba un administrador benévolo. Pero la administración no es lo mismo que la igualdad. Los trabajadores construyeron la casa. George era el dueño. Y una vez terminado, la mayoría de ellos nunca volvería a poner un pie dentro. Navidad de 1895. La casa está terminada. George abre las puertas a su familia y amigos por primera vez. Imagínate que eres un invitado que llega esa noche. Bajas del carruaje a la explanada, y la casa se alza imponente ante ti, iluminada por la luz eléctrica. Has visto mansiones antes. Newport, Manhattan, París. Pero esto es diferente. Es un castillo en plena naturaleza, y el contraste es vertiginoso.
Cruzas la puerta principal hacia el vestíbulo de entrada y te detienes. Tienes que parar. El techo está 3 pisos por encima de ti. El suelo es de mármol. Las paredes son de piedra caliza de Indiana, talladas con motivos botánicos tan intrincados que parecen vivos. Justo delante de ti hay una gran escalera, y sobre ella, una lámpara de araña con 72 bombillas. 72. En 1895, la mayor parte de Estados Unidos aún usaba lámparas de aceite, pero Biltmore contaba con su propia central eléctrica. George había contratado ingenieros para represar un arroyo e instalar turbinas, generando electricidad no solo para iluminación, sino también para refrigeración, ascensores y habitaciones con calefacción. Te mueves por la casa y cada habitación es una maravilla. El salón de banquetes, 22 metros de largo, con un techo de 22 metros de alto, tan alto como un edificio de 7 pisos. Banderas cuelgan de las vigas. Una chimenea triple domina una pared, tan grande como para asar un buey. La mesa tiene capacidad para 64 personas. La biblioteca, 10.000 volúmenes, de suelo a techo, con una escalera de caracol y una puerta oculta tras las estanterías. La colección personal de George. Filosofía, historia, arquitectura, literatura en 8 idiomas. El jardín de invierno, un invernadero interior con techo de cristal, repleto de palmeras y orquídeas, climatizado todo el año. En el centro, una fuente. Un lugar para sentir el verano incluso cuando las montañas están cubiertas de nieve. La bolera, la piscina, el gimnasio, todo bajo tierra, iluminado por bombillas desnudas, con las paredes revestidas de azulejos blancos, funcionales y extraños, como la panza de un barco. Esto no era solo una casa, era un mundo autónomo. Pero esto es lo que la mayoría de los visitantes pasan por alto. La casa fue diseñada para impresionar a los huéspedes, pero fue diseñada para funcionar, y la maquinaria que lo hacía funcionar estaba oculta. Pase por las salas de exhibición, los grandes salones y las bibliotecas que existen para ser admiradas, y siga las estrechas escaleras traseras, las que usaban los sirvientes. Aquí las puertas son más pequeñas. Los techos son más bajos. Las paredes son de yeso liso, no de piedra tallada. Bajas al sótano, de repente, te encuentras en un edificio diferente. No es un castillo, es una fábrica. La sala de calderas, enormes hornos de carbón que alimentaban con vapor los radiadores de cada habitación. El carbón debía extraerse a mano, constantemente. En invierno, los hornos funcionaban las 24 horas del día. La cocina, a escala industrial. Múltiples hornos. Un asador con capacidad suficiente para filetes enteros. Un montaplatos para subir la comida 3 pisos hasta el salón de banquetes. El personal de cocina trabajaba bajo un calor que podía alcanzar los 37 grados, incluso en invierno. La lavandería, fregaderos enormes, escurridores, tendederos. Cada sábana, cada mantel, cada prenda tenía que lavarse a mano, escurrirse, colgarse, plancharse y doblarse. Los Vanderbilt y sus invitados generaban una cantidad asombrosa de ropa. El personal trabajaba 6 días a la semana para mantener el ritmo. Y luego estaban las personas que mantenían viva la casa. Más de 100 empleados vivían en el lugar o en las cercanías. Empleadas domésticas, cocineros, lacayos, mozos de cuadra, ingenieros, jardineros y guardabosques. Se despertaban antes del amanecer. Trabajaban hasta que la familia y los invitados se retiraban. Comían en habitaciones separadas. Usaban escaleras separadas. Eran invisibles a menos que se les necesitara. Este fue el precio de la ilusión. Hacer que el piso de arriba pareciera natural y mágico requería un trabajo incansable y agotador en el de abajo. Y todo ello, cada horno, cada comida, cada sábana lavada, tenía que ser pagado. Esto es lo que George no comprendió del todo en 1895. Biltmore no era una casa, era un organismo, y tenía hambre. Los costos operativos anuales eran asombrosos. Se estima que costaba aproximadamente $250,000 al año solo mantener la finca en funcionamiento. En el dinero de hoy, eso equivale a más de $8 millones. Cada año, carbón, salarios, alimentos, mantenimiento, reparaciones, suministros. Los ingresos de George, derivados de su parte de la fortuna Vanderbilt, eran sustanciales, pero no infinitos. Y a diferencia de su abuelo, George no generaba nueva riqueza. Vivía de inversiones y herencias.
Se suponía que la finca sería autosuficiente. Ese era el sueño. Las granjas producirían alimentos. Los bosques, madera. La lechería, leche y mantequilla. La finca se autofinanciaría. No lo hizo. La tierra se estaba recuperando. Sí. La silvicultura científica de Olmsted estaba funcionando. Los bosques estaban volviendo a crecer. Pero la silvicultura es una inversión a largo plazo. Los árboles tardan décadas en madurar. Los ingresos por la venta de madera eran insignificantes comparados con los costos. Las granjas ayudaron, pero no pudieron cubrir los salarios de 100 empleados. Así que George los subvencionó. Mes tras mes, año tras año, invirtió su fortuna personal en mantener a Biltmore con vida. Y luego, en 1913, todo cambió. El Congreso de los Estados Unidos aprobó la 16ª enmienda, estableciendo un impuesto federal sobre la renta. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, los ciudadanos más ricos tuvieron que pagar un porcentaje de sus ingresos al gobierno. Para familias como los Vanderbilt, esto fue catastrófico. Los ingresos anuales de George estaban sujetos a fuertes impuestos. El dinero que había estado usando para subsidiar a Biltmore se redujo repentinamente. La máquina aún tenía hambre, pero el combustible se estaba agotando. 1913. Se aprueba el impuesto sobre la renta. El colchón financiero de George se reduce. Los gastos operativos de la finca no. Empieza a hacer recortes. Pequeños al principio. Reducción de personal. Reducción de compras de lujo. Retraso de proyectos de mantenimiento. Pero Biltmore no es una casa que se pueda simplemente apagar. El tejado necesita reparaciones constantes. El sistema de calefacción requiere entregas de carbón semanales. Los jardines requieren jardineros a tiempo completo o se convierten en un desierto en una temporada. George empieza a comprender lo que muchos millonarios de la época dorada comprendieron demasiado tarde. La riqueza no es lo mismo que la liquidez. Es rico en activos y pobre en efectivo. Su fortuna está vinculada a inversiones, propiedades y el propio patrimonio. Y entonces, en marzo de 1914, George viaja a Washington, D.C., para una cirugía de emergencia. Apendicitis. Algo rutinario para los estándares actuales. Peligroso en 1914. La cirugía sale mal. George Washington Vanderbilt II muere el 6 de marzo de 1914, a la edad de 51 años. Deja atrás a su esposa, Edith, y a su única hija, Cornelia, de 13 años. Y deja atrás Biltmore. Déjalo reposar por un momento. El hombre que concibió la finca, que gastó 25 años y millones de dólares en construirla y mantenerla, ya no está. Y su viuda tiene que pagar la cuenta. Edith Stuyvesant Dresser Vanderbilt no nació en una familia adinerada. Provenía de una familia respetable pero modesta. Se casó con George en 1898, 3 años después de la apertura del Biltmore, y se enamoró tanto del hombre como de su visión. Pero el amor no paga la factura del carbón. Cuando George muere, Edith hereda la propiedad. En teoría, ahora es propietaria de 125,000 acres y de la casa privada más grande de Estados Unidos. En realidad, hereda una crisis. Los gastos operativos de la finca siguen siendo de aproximadamente $250,000 al año. Los ingresos de George, que cubrían esos gastos, ahora se están dividiendo. Edith recibe una parte, pero no es suficiente. Ni de lejos. Ella tiene 3 opciones. 1. Vender la finca. Dividirla. Subasta el terreno, el arte, los muebles. Convertir el sueño familiar en una venta de liquidación. 2. Abandonar la finca. Aléjate. Que se arruine. Que se derrumbe el techo. Que el bosque la reclame. 3. Luchar. Encontrar la manera de que la finca sea sostenible, incluso si eso implica sacrificar la visión original. Edith decide luchar, pero ella no puede hacerlo sola. Empieza a reunirse con asesores financieros, abogados y funcionarios del gobierno. Necesita reducir drásticamente los costos operativos, y la única manera de lograrlo es reducir el tamaño del patrimonio. Ella toma una decisión que habría roto el corazón de George. Ella acepta vender el terreno, no a un comprador privado, al gobierno federal. En 1916, Edith vende aproximadamente 86,700 hectáreas, casi 2/3 de la finca, al Servicio Forestal de los Estados Unidos. El precio de venta es de $5 por hectárea.
un total aproximado de $435,000. El gobierno utiliza la tierra para crear el Bosque Nacional Pisgah, uno de los primeros bosques nacionales en el este de Estados Unidos. En cierto sentido, esto representa una victoria para la conservación. La tierra que George y Olmsted dedicaron décadas a restaurar, replantar y gestionar científicamente ahora está protegida para siempre. Nunca más será talada. Nunca más será subdividida en tierras agrícolas baratas. Pero en otro nivel, es una rendición. La visión de George era una finca privada y autosuficiente. Ahora, 2/3 de ella han desaparecido. A Edith le quedan aproximadamente 8,000 acres y la casa. Y la casa sigue comiéndose el dinero. La década de 1920 es una década extraña y frágil para Biltmore. Edith logra mantener la finca funcionando, pero a duras penas. Sigue haciendo recortes. Reduce personal. Cierra alas enteras de la casa para ahorrar en calefacción. Alquila partes de la finca para eventos y retiros. Cornelia, ya joven, se casa con John Francis Ames Cecil, un aristócrata británico, en 1924. La boda se celebra en Biltmore y es un evento solemne, cubierto por periódicos de todo el país. Por un instante, la finca cobra vida de nuevo, como si la edad dorada nunca hubiera terminado. Pero la ilusión es frágil. A finales de la década de 1920, Edith envejece. La finca se mantiene estable, pero no prospera. Los costos operativos siguen siendo desorbitados. El techo aún tiene goteras. La infraestructura está envejeciendo. Y luego, en octubre de 1929, el mercado de valores se desplomó. Comienza la Gran Depresión. Y Biltmore, que había estado luchando por mantenerse a flote, ahora se está ahogando. Imagínense esto, es 1930. La fortuna de los Vanderbilt, que antes parecía infinita, ha sido destruida. El colapso de la bolsa arrasó con millones de dólares en inversiones. En todo Estados Unidos, los bancos están en quiebra. El desempleo se dispara. Las familias adineradas lo están perdiendo todo. Edith mira los números y las matemáticas son brutales. Mantener la finca aún cuesta una fortuna, pero los ingresos de las inversiones han desaparecido. La familia no puede permitirse mantener Biltmore como residencia privada. Tiene las mismas 3 opciones que tenía en 1914. Vender, abandonar, luchar. Ella decide luchar de nuevo. Pero esta vez, la solución es radical. En marzo de 1930, Edith toma una decisión que habría sido impensable 15 años antes. Ella abre Biltmore al público. Por $1 por entrada, los turistas pueden recorrer la casa. Deje que esto penetre en su mente. El refugio privado, el paraíso del erudito, la casa familiar, es ahora un museo. Es una decisión desesperada. Pero funciona. La gente viene. Al principio no en grandes cantidades, pero sí lo suficiente. Lo suficiente para cubrir algunos gastos operativos. Lo suficiente para mantener las luces encendidas. Lo suficiente para ganar tiempo. Edith está convirtiendo la finca en un negocio. Contrata administradores. Forma guías. Comercializa la casa como el Castillo de América, una oportunidad para que la gente común vea cómo vivía la familia más rica de Estados Unidos. Es humillante, en cierto modo. El apellido Vanderbilt, antes sinónimo de riqueza intocable, ahora cobra entrada. Pero también es práctico. La supervivencia requiere adaptación. Y Edith es una sobreviviente. A lo largo de la década de 1930, Biltmore avanzaba con dificultad. El turismo generaba algunos ingresos, pero la depresión significaba que menos gente podía permitirse siquiera una entrada de $1. Edith seguía haciendo recortes. Cerró más salas. Redujo el personal a un mínimo. La casa, antes llena de sirvientes e invitados, ahora está tranquila, vacía, pero todavía sigue en pie. Y entonces, en 1939, el mundo se incendia. La Segunda Guerra Mundial comienza en Europa. En 1941, Estados Unidos se vio involucrado en el conflicto. Y Biltmore, la urbanización al borde del colapso, está a punto de convertirse en algo que nadie podría haber predicho. Una bóveda, un escondite, un santuario para los tesoros más preciados de Estados Unidos. 1942. Estados Unidos está en guerra. Europa arde. Se bombardean ciudades. Se saquean museos. El patrimonio cultural, siglos de arte e historia, está siendo destruido o robado por el régimen nazi.
Los funcionarios estadounidenses están aterrorizados de que pueda ocurrir lo mismo aquí. ¿Qué pasaría si bombardearan la costa este? ¿Qué pasaría si atacaran Washington, D.C.? ¿Qué pasaría con los tesoros de la Galería Nacional de Arte? Las pinturas, las esculturas, las obras irreemplazables de Rembrandt, Rafael, Van Dyck, Vermeer, necesitan un escondite, un lugar remoto, un lugar seguro, un lugar lejos de la costa, lejos de objetivos militares, lejos de cualquier lugar donde el enemigo pueda pensar en buscar. Eligen Biltmore. La Galería Nacional de Arte, en cooperación con Edith y Cornelia, organiza el traslado secreto de 62 de las pinturas más valiosas de la colección estadounidense a la sala de música inacabada de Biltmore, un gran espacio en la planta baja que nunca se había completado. Las pinturas llegan en cajas, al amparo de la noche, transportadas en camiones sin distintivos, sin prensa, sin anuncios, sin informar al público. Durante la guerra, Biltmore funciona como una bóveda secreta. Piénsenlo un momento. La casa que estuvo al borde de la quiebra, la casa que se vio obligada a abrir sus puertas a los turistas solo para sobrevivir, ahora tiene la responsabilidad de proteger algunos de los objetos culturales más importantes del mundo occidental. La sala de música está climatizada. Hay guardias. Las pinturas se guardan en cajas especiales, bajo estricta vigilancia. Y durante 3 años, permanecen a salvo. En 1945, al terminar la guerra, las pinturas fueron devueltas a Washington. Ninguna obra sufrió daños. Biltmore había servido a su país. Pero la guerra también trajo algo más, un renovado sentido de propósito. La finca ya no era solo una reliquia de la Edad Dorada, un monumento al exceso. Era un lugar que importaba, un lugar capaz de adaptarse, servir y sobrevivir. Y esa constatación daría forma al siguiente capítulo de su historia. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Edith tiene más de 70 años. Lleva 3 décadas luchando para salvar Biltmore y está cansada. Su hija, Cornelia, se había mudado a Inglaterra con su esposo, John Cecil, antes de la guerra. Ha permanecido prácticamente alejada de la finca. Pero los hijos de Cornelia, George y William Cecil, están alcanzando la madurez. Y empiezan a ver Biltmore no como una carga, sino como una oportunidad. William, en particular, es pragmático. Entiende los negocios. Entiende que Biltmore no puede sobrevivir como residencia privada. Es demasiado grande, demasiado caro. El mundo ha cambiado, pero puede sobrevivir como negocio. En las décadas de 1950 y 1960, William comienza a profesionalizar la finca. Expande las operaciones turísticas. Contrata gerentes profesionales. Invierte en marketing. Empieza a ver Biltmore no como un hogar, sino como una atracción histórica, un destino. También comienza a explorar nuevas fuentes de ingresos. En 1971, William toma una decisión audaz. Abre la bodega de la finca. El terreno que rodea Biltmore, el que Olmsted replantó y que George soñaba que sería productivo, está plantado de vides. La bodega produjo su primera cosecha en la década de 1980. Hoy en día, Biltmore Winery es la bodega más visitada de Estados Unidos y produce más de 150,000 cajas de vino al año. La finca también amplía su oferta hotelera. Construyen un hotel en la propiedad. Organizan bodas, eventos corporativos y celebraciones navideñas. Crean atracciones de temporada, recorridos a la luz de las velas en Navidad, visitas a jardines en primavera y festivales de la cosecha en otoño. Biltmore ya no es una casa, es una marca, y está prosperando. Hoy en día, Biltmore emplea a más de 2,000 personas. Genera millones de dólares en ingresos anuales y atrae a más de 1 millón de visitantes cada año. Es un monumento histórico nacional, cuidadosamente preservado y mantenido por un equipo de tiempo completo de conservadores, historiadores e ingenieros. Pero aquí está la verdad incómoda. Biltmore sobrevivió porque dejó de ser privado. La visión de George era una finca autosuficiente, un refugio privado donde pudiera vivir tranquilamente y estudiar. Quería demostrar que las tierras dañadas podían sanar, que la riqueza podía usarse responsablemente, que la belleza y la funcionalidad podían coexistir. En cierto modo, lo logró. La tierra sanó. La casa sigue en pie. Sigue siendo hermosa. Pero ya no es suyo. Ahora pertenece al público. Legalmente no. La finca sigue siendo propiedad privada de los descendientes de George. Pero funcionalmente, Biltmore existe para los turistas.
Las habitaciones están acordonadas. Los muebles están tras un cristal. Se puede mirar, pero no sentarse. No se puede vivir allí. La casa es un museo, un monumento, un fantasma. Y quizá esa fuera la única manera en que hubiera podido sobrevivir. Porque la visión original, la fantasía de la edad dorada de una riqueza privada ilimitada, era insostenible. El impuesto sobre la renta la hizo imposible. La depresión la volvió absurda. El mundo moderno la volvió irrelevante. Biltmore perdura porque se adaptó. Porque Edith estuvo dispuesta a tomar decisiones difíciles. Porque William estuvo dispuesto a ver la casa no como una herencia sagrada, sino como un problema empresarial que necesitaba una solución empresarial. Esa es la oscura lección de Biltmore. La belleza requiere recursos. Y cuando estos se agotan, la belleza exige sacrificio. Entonces déjame preguntarte esto. ¿Biltmore sigue siendo la casa de George? ¿O es otra cosa ahora? Todavía se llama la finca Vanderbilt. La familia aún es propietaria. Pero George nunca tuvo la intención de que desconocidos pasearan por su biblioteca. Nunca imaginó que turistas se tomarían selfies en su salón de banquetes. Nunca soñó que su retiro privado se convertiría en una de las casas más visitadas de Estados Unidos. La casa sobrevivió, pero la visión murió. Y quizá eso sea cierto para todos los monumentos. Quizás el precio de la resistencia sea el compromiso. La Casa Blanca fue incendiada y reconstruida. Mount Vernon se convirtió en un museo. Monticello es ahora un sitio turístico donde los guías hablan con sinceridad sobre las personas esclavizadas que lo construyeron. Nada permanece puro. Nada permanece privado. Si quieres que algo dure, tienes que dejar que cambie. Biltmore ya no es la casa que construyó George. Es la casa que Edith salvó. La casa que William monetizó. La casa que el público, con la compra de entradas, mantiene viva. Y en ese sentido, ahora nos pertenece a todos. Que esto sea una tragedia o un triunfo depende de lo que usted valore más, la pureza de la visión original o el hecho de que la casa todavía esté en pie. Pero volvamos al principio, porque hay un hilo que debemos desentrañar antes de cerrar esta historia. Hemos hablado de la visión de George, del sacrificio de Edith y de la perspicacia empresarial de William. ¿Pero qué pasa con los 1000 hombres que construyeron la casa? ¿Y qué pasa con los 100 sirvientes que lo mantenían en funcionamiento? Sus nombres no están en las placas. Sus retratos no están en la galería. Al recorrer Biltmore, los guías hablan de los Vanderbilt. Hablan de Hunt y Olmsted. Hablan de la arquitectura y el arte. No se habla mucho del trabajo. Pero hablemos de ello ahora. Porque Biltmore, a pesar de toda su belleza, se construyó con el mismo sistema que se utilizó para construir todas las grandes casas de la historia. El trabajo de personas que nunca podrían permitirse vivir allí. Los canteros que tallaron las gárgolas cobraban bien. Sí, pero les pagaban por su tiempo, no por el valor que creaban. La casa que construyeron vale hoy cientos de millones de dólares. Ganaban unos pocos dólares al día. Los ladrilleros que cosieron 11 millones de ladrillos trabajaron bajo un calor intenso, rodeados de polvo de carbón y humo. Las enfermedades pulmonares eran comunes. Las lesiones eran frecuentes. No había compensación laboral, ni seguro médico. Si te lastimaste, perdiste tu trabajo. Los sirvientes que vivían en el sótano, que se despertaban a las 5 de la mañana para avivar los hornos y fregar los pisos, ganaban alojamiento y comida, además de un pequeño salario. No tenían días libres excepto el domingo, ni vacaciones, ni plan de jubilación. Cuando se hicieron demasiado mayores para trabajar, los despidieron. Este era el sistema. No era exclusivo de Biltmore. No era exclusivo de los Vanderbilt. Así funcionaba la riqueza en la Edad Dorada. Los ricos construyeron monumentos. Los pobres construyeron los monumentos para ellos. Y luego los pobres fueron borrados de la historia. Así que aquí hay una pregunta. Cuando admiramos Biltmore, ¿qué estamos admirando? ¿Admiramos la visión de George? ¿O admiramos la habilidad de los trabajadores anónimos que la plasmaron en piedra? ¿Admiramos la belleza de la arquitectura? ¿O admiramos el hecho de que alguien tuviera el dinero suficiente para exigir tanto esfuerzo humano? No hay una respuesta fácil, porque ambas cosas son ciertas. Biltmore es hermoso, y se construyó mediante la explotación. Esos dos hechos coexisten. Incómodamente. Hablemos de números otra vez, porque los números cuentan su propia historia. George gastó $5 millones en la construcción del Biltmore. En dólares de hoy,
Eso equivale a más de 150 millones. Los costos operativos anuales eran de $250,000. En dólares de hoy, eso equivale a más de 8 millones. Cada año. Ahora, comparemos eso con el ingreso promedio en Carolina del Norte en 1895. El trabajador promedio ganaba unos $300 al año. En el dinero de hoy, eso equivale aproximadamente a $10,000. Esto significa que el costo anual de funcionamiento de Biltmore era equivalente al ingreso anual combinado de más de 800 familias trabajadoras. Deje que esto penetre en su mente. Una casa, una familia, el equivalente a los ingresos de 800 familias. Cada año. ¿Y para qué? Por belleza. Sí. Por innovación. Sí. Biltmore fue un laboratorio de silvicultura científica. Fue un campo de pruebas para la arquitectura paisajística. Demostró que las tierras dañadas podían restaurarse. Esas son contribuciones reales. George creía sinceramente que estaba ayudando a la región. Pero no pretendamos que la casa fuera necesaria para todo eso. No hace falta un castillo de 250 habitaciones para plantar árboles. No es necesario un salón de banquetes de 70 pies para realizar experimentos forestales. La casa no era una cuestión de funcionalidad. Era una cuestión de ego, de legado, de demostrar que George Vanderbilt, el tímido erudito, podía construir algo tan grandioso como sus hermanos magnates ladrones. Y lo hizo. Pero el costo fue asombroso. Y no solo en dólares. Piense en lo que esa riqueza podría haber hecho si se hubiera distribuido de manera diferente. $5 millones podrían haber construido 500 escuelas. Podrían haber financiado un sistema hospitalario. Podrían haber otorgado subvenciones a todos los agricultores con dificultades del oeste de Carolina del Norte. En lugar de eso, construyó una casa hermosa, una casa de gran importancia histórica, una casa que ahora emplea a 2,000 personas y contribuye a la economía local. Pero aún así, una casa. He aquí la paradoja. Hoy, Biltmore se celebra como un triunfo de la preservación histórica. Y es. La casa se mantiene meticulosamente. El arte se conserva. Los jardines se han restaurado según los diseños originales de Olmsted. Cada año se invierten millones de dólares para mantener la finca en perfectas condiciones. ¿Pero para quién es toda esta preservación? La casa está abierta al público. Sí. Pero la entrada cuesta más de $80. Eso no es accesible para todos. No es asequible para una familia trabajadora de Asheville, las mismas familias cuyos bisabuelos podrían haber trabajado en la finca hace un siglo. Así que, en cierto sentido, Biltmore sigue siendo exclusivo. Sigue siendo una casa para los ricos. No para vivir, sino para visitar. Y hay algo profundamente extraño en eso. Hemos convertido un monumento a la riqueza privada en una atracción turística. Cobramos por ver las habitaciones donde dormían los sirvientes. Vendemos entradas para pasear por jardines que antes estaban cerrados al público. Hemos democratizado el acceso, pero también lo hemos mercantilizado. Biltmore ya no es una vivienda particular, pero tampoco es un bien público. Es un negocio. Y ese es el compromiso. Así es como sobrevivió. George Washington Vanderbilt II murió en 1914. Tenía 51 años. Nunca vio la Gran Depresión. Nunca vio la urbanización abierta al turismo. Nunca vio su casa convertida en negocio. Pero su nombre perdura. Puedes visitar Biltmore hoy, y los guías te hablarán de George, de su visión, de su amor por los libros y el arte, de su sueño de una finca autosuficiente. Te dirán que era un buen hombre, un hombre reflexivo, un hombre que quería demostrar que la riqueza podía usarse con responsabilidad. Y quizás eso sea verdad. Pero aquí está la pregunta incómoda. ¿Construir una casa bonita te convierte en una buena persona? ¿Importa que George pagara bien a sus trabajadores si el sistema que generó su riqueza era explotador? ¿Importa que haya restaurado la tierra si la razón por la que la tierra fue dañada en primer lugar fue porque los agricultores pobres no podían permitirse el lujo de dejarla en paz? George no era un villano. No era un magnate ladrón como su abuelo. No estafaba ni robaba. Heredó su riqueza y trató de usarla con prudencia. Pero el uso reflexivo de la riqueza no borra el hecho de que la riqueza misma fue generada a través de sistemas de desigualdad. La fortuna de los Vanderbilt provenía de los ferrocarriles, y estos fueron construidos por trabajadores inmigrantes que trabajaban en condiciones peligrosas por bajos salarios. George no creó ese sistema.
pero se benefició de él. Y Biltmore, por hermoso que sea, es un monumento a ese beneficio. Así que, cuando visitamos Biltmore, no solo admiramos la arquitectura, nos sumergimos en un legado complejo. Nos encontramos en una casa que representa tanto lo mejor como lo peor de la Edad Dorada. Lo mejor, innovación, arte y compromiso con el cuidado del territorio. Lo peor, la desigualdad, el exceso, la creencia de que la belleza justifica la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Ambas cosas son ciertas. Y tenemos que tener ambas cosas en nuestras mentes al mismo tiempo. Si realiza el recorrido oficial por Biltmore hoy, escuchará una historia cuidadosamente seleccionada. Escuchará sobre la pasión de George por los libros, sobre cómo hablaba 8 idiomas, sobre su deseo de crear una finca hermosa y sostenible en las montañas. Escuchará sobre la inauguración navideña de 1895, sobre los invitados ilustres que lo visitaron, sobre la colección de arte y los tapices flamencos. Escuchará sobre la valentía de Edith durante la Depresión, sobre el papel de la finca en la Segunda Guerra Mundial, protegiendo los tesoros nacionales. Oirás hablar de la bodega, de los jardines, del programa forestal. Lo que no oirás, o lo que solo oirás de pasada, son las verdades más duras. No se oirá mucho sobre la desesperación financiera que obligó a Edith a vender 2/3 del terreno. No oirás hablar de los sirvientes que pasaron toda su vida trabajando en ese sótano, cuyos nombres fueron olvidados. No oirás hablar de la carga psicológica que Cornelia llevó consigo al crecer como hija única en una casa de 250 habitaciones, la presión de preservar un legado que nunca pidió. No oirás hablar de los acuerdos, los compromisos y los sacrificios que hubo que hacer para mantener viva la fantasía. Porque el recorrido no se trata de la verdad, se trata de mitología. Y la mitología vende entradas. La historia de Biltmore ha sido pulida hasta el último detalle, como una piedra de río. Las asperezas se han desgastado. Lo que queda es la versión romántica, el erudito visionario, la esposa devota, la hermosa casa que perdura. Y esa historia es cierta, pero no es toda la verdad. La verdad es más confusa, más complicada, más humana. La verdad es que George construyó algo magnífico, pero no pudo permitirse conservarlo. Que Edith lo salvó, pero solo destruyendo la visión original. Que William lo monetizó, convirtiendo una casa privada en un espectáculo público. La verdad es que Biltmore sobrevivió, pero la supervivencia requirió transformación. Y la transformación siempre tiene un coste. Imaginemos algo que el tour oficial no pueda mostrarte. Imagina que no eres un invitado. No eres un Vanderbilt. No eres arquitecto ni un visitante famoso. Eres empleada doméstica. Tienes 22 años. Te contrataron en 1896, un año después de la inauguración de la casa. Te despiertas a las 5 de la mañana en una pequeña habitación del sótano. Las paredes son sencillas. La cama es estrecha. Compartes la habitación con otra criada. Te vistes rápidamente con tu uniforme. Vestido negro, delantal blanco, cofia blanca. Debes parecer invisible, profesional, intercambiable. Te reportas a la jefa de limpieza. Ella te asigna las tareas del día: limpiar el polvo de la biblioteca, fregar los pisos del jardín de invierno, pulir la plata del comedor y cambiar la ropa de cama de las habitaciones de invitados. Trabajas rápido, en silencio. Si un familiar entra en la habitación, dejas de hacer lo que estás haciendo, retrocedes, apartas la mirada y esperas a que se vaya. No se supone que te vean. No se supone que te escuchen. Trabajas hasta las 10 de la noche. Te duelen los pies. Tienes las manos enrojecidas por el jabón de lejía y el agua fría. Se come en el comedor de servicio. La comida es sencilla pero suficiente. No se permite comer lo mismo que come la familia. Ganas $12 al mes. Se te proporciona alojamiento y comida. Tienes medio día libre a la semana. Harás este trabajo durante 20 años. Fregarás los mismos pisos, quitarás el polvo de los mismos estantes, pulirás la misma plata, hasta que te duela la espalda. Cuando ya no puedas trabajar, te despedirán. No hay pensión. No hay plan de jubilación. Regresarás al pequeño pueblo de donde vienes y vivirás con familiares hasta que mueras. Tu nombre no será recordado. Este es el coste invisible de la belleza.
Por cada invitado que se maravillaba ante la grandeza del salón de banquetes, había un sirviente que fregaba el suelo antes de que llegaran los invitados y limpiaba después de que se iban. Por cada visitante que admiraba los jardines cuidados, había un jardinero que trabajaba en cualquier clima, quitando malezas, cortando setos y transportando abono. La casa parecía hecha sin esfuerzo, pero requirió un trabajo incansable. Y ese trabajo era invisible. Por diseño. Hablemos de lo que significó construir Biltmore en términos ambientales. La casa requirió 11 millones de ladrillos. Esos ladrillos se fabricaron in situ. Sí, pero el proceso requería muchos recursos. Había que extraer la arcilla de la tierra. Había que quemar madera en los hornos para cocerla. Los hornos funcionaron continuamente durante 5 años. La piedra caliza provenía de Indiana. Se extraía de canteras, lo que significa que se dinamitaban laderas enteras. La piedra se cargaba en trenes, se transportaba por todo el país y luego se transportaba en carretas montaña arriba. La madera del techo provenía de bosques primarios. Se trataba de árboles que habían crecido durante siglos, talados y aserrados para formar vigas. El mármol de los suelos procedía de España. El roble de los paneles, de Inglaterra. La pizarra del tejado, de canteras del noreste. Cada material, cada pieza, tuvo que ser extraída de la tierra, procesada, transportada e instalada. La huella de carbono de la construcción de Biltmore fue enorme. No se consideraba en 1890, pero vale la pena considerarla hoy. Y luego está el coste ambiental continuo. Calentar una casa de 250 habitaciones en invierno requiere una cantidad de energía impresionante. Incluso hoy, con los modernos sistemas de climatización, la urbanización consume una cantidad enorme de electricidad y gas. En los primeros años, la casa quemaba carbón. Toneladas y toneladas de carbón. Cada semana, había que traer carbón, transportarlo al sótano y meterlo a mano en los hornos con palas. La casa era una máquina que consumía recursos constantemente. Carbón, madera, agua, comida, energía. Todavía lo hace. Hoy en día, Biltmore es más eficiente. Han instalado sistemas modernos. Usan iluminación LED. Han implementado medidas de ahorro de agua. Pero la realidad fundamental sigue siendo la misma. Mantener una casa de este tamaño requiere un aporte constante de recursos. Y ese es el costo de la belleza. Hemos hablado del coste financiero, el coste humano, el coste ambiental. Pero hablemos del coste psicológico. ¿Cómo es heredar una casa que no puedes pagar? ¿Un legado que no pediste? Edith enfrentó esa carga tras la muerte de George. Tenía 52 años. Era viuda. De repente, la responsabilidad de una herencia que perdía dinero. Pasó el resto de su vida intentando salvarla. No porque la amara, necesariamente, aunque quizás sí, sino porque era el sueño de George. Y abandonarla habría sido deshonrar su memoria. Es un peso muy pesado de llevar. Cornelia también lo enfrentó. Creció en esa casa. Fue el hogar de su infancia. Pero también era una prisión. No podía simplemente vivir allí. Tenía que actuar. Tenía que ser la heredera de los Vanderbilt. Tenía que casarse bien. Tenía que preservar el legado. Cuando se mudó a Inglaterra, fue una forma de escapar. Dejó atrás Biltmore. Dejó que sus hijos se encargaran de ello. Y William y George Cecil también lo afrontaron. Heredaron un problema empresarial disfrazado de casa. Podrían haberlo abandonado, venderlo, que se convirtiera en un hotel, un parque temático o una ruina. Pero no lo hicieron. Decidieron luchar por ello, para convertirlo en un negocio funcional, para asegurar su perdurabilidad. Eso es toda una vida de trabajo, toda una vida de presión, toda una vida viviendo a la sombra de una casa. ¿Y para qué? Por el legado, por la idea de que la casa significa algo, que representa algo que vale la pena preservar. ¿Pero vale la pena el costo? ¿Vale la pena pasar toda la vida gestionando un monumento al sueño de otra persona? Esta es una pregunta que cada generación ha tenido que responder por sí misma. Y cada generación, hasta ahora, ha respondido que sí. Pero el costo es real. Y vale la pena reconocerlo. Hoy en día, más de 1 millón de personas visitan Biltmore cada año. Vienen de todas partes del mundo. Vienen a ver la casa privada más grande de América. Vienen a pasear por los jardines, a recorrer la bodega y a tomarse fotos frente al castillo. Vienen a experimentar, durante unas horas, lo que habría sido vivir como un Vanderbilt. ¿Pero qué ven realmente? Ven las salas públicas, la gran escalera,
la biblioteca, el salón de banquetes, el jardín de invierno, los dormitorios. Ven la belleza, la artesanía, el arte. Lo que no ven, lo que no pueden ver, es la infraestructura. La sala de calderas aún existe, pero no está en el recorrido. Las dependencias del servicio están cerradas al público. La entrada de carbón está oculta tras un jardín. La maquinaria que hizo posible la fantasía ha sido borrada de la vista. Y eso es intencional, porque la gira vende un sueño. Y los sueños no incluyen salas de calderas. El recorrido promueve la idea de que la belleza se logra sin esfuerzo, que la grandeza es natural, que la riqueza es una especie de magia que te permite vivir en un castillo sin pensar en el carbón que lo calienta. Pero la belleza no es fácil. Requiere trabajo, requiere recursos, requiere personas que trabajen entre bastidores, invisiblemente, para mantener la ilusión. Y cuando visitamos Biltmore, somos cómplices de esa ilusión. Pagamos nuestros $80. Caminamos entre las cuerdas. Admiramos los muebles. Nos tomamos fotos. Y nos vamos. No pensamos en el personal que aspiró las alfombras esa mañana, que pulió la madera, que limpió los baños del centro de visitantes. No pensamos en el hecho de que la razón por la que la casa se ve tan perfecta es porque hay gente trabajando constantemente para mantenerla. Vemos el sueño. Extrañamos la maquinaria. Y tal vez ese sea el punto. Tal vez el valor de Biltmore, como atracción turística, es que nos permite escapar de la rutina de la vida cotidiana e imaginar, por unas horas, cómo sería vivir sin preocupaciones, sin trabajo, sin restricciones. Quizás eso es lo que estamos pagando. No la casa, la fantasía. Pero las fantasías tienen un precio. Y siempre hay alguien que las paga. Hablemos de Ashbol. Porque Biltmore no existe en el vacío. Existe en una ciudad, en una región, en una economía. Y su impacto es complicado. Por un lado, Biltmore es el mayor empleador de la región. Más de 2,000 personas trabajan allí, en puestos que abarcan desde guías turísticos y jardineros hasta personal de hotel y viticultores. La urbanización genera millones de dólares en actividad económica cada año. Los turistas que visitan Biltmore también gastan en restaurantes, hoteles y tiendas locales. La urbanización paga impuestos prediales que financian escuelas e infraestructura. En ese sentido, Biltmore es un motor económico. Genera empleos. Atrae visitantes. Apoya la economía local. Por otro lado, Biltmore también es un símbolo de desigualdad. Ashbol es una ciudad con una historia compleja. Es una ciudad donde la riqueza y la pobreza coexisten, donde casas multimillonarias se alzan sobre barrios con infraestructuras deterioradas. Y Biltmore, con sus entradas de $80 y su hotel de lujo, no es accesible para todos. Muchos residentes de Ashbol nunca han estado en Biltmore. No pueden permitírselo. Y eso les incomoda. Sobrevivir a la sombra de un castillo que no puedes permitirte visitar. Sobre trabajos de servicios en una ciudad llena de turistas que vienen a ver un monumento a la riqueza que tú nunca conocerás. Biltmore contribuye a la economía local, pero también contribuye a la gentrificación de Ashbol, al aumento del coste de la vida y a la sensación de que la ciudad se está transformando en un lugar de recreo para turistas en lugar de un hogar para residentes. Eso no es exactamente culpa de Biltmore. Es parte de un patrón económico más amplio, pero vale la pena reconocerlo. Porque la historia de Biltmore no es solo la historia de una casa. Es la historia de cómo la riqueza moldea a las comunidades, para bien o para mal. He aquí otra verdad incómoda. Cuando se preserva una casa histórica, se la congela en el tiempo. El Biltmore se mantiene exactamente igual que a principios del siglo XX. Los muebles son originales. Las obras de arte son originales. El papel pintado, las alfombras, los accesorios, todo está restaurado para reflejar un momento histórico específico. Y eso es valioso. Nos abre una ventana al pasado. Nos permite ver, físicamente, cómo vivían los estadounidenses más ricos hace un siglo. Pero también crea una especie de mentira histórica. Porque las casas deben cambiar. Deben ser habitadas. Los muebles se desgastan. El papel pintado se decolora. Las habitaciones se reutilizan. Una casa que no cambia no es una casa. Es un museo. Y al preservar Biltmore tal como era, no preservamos un espacio vital. Preservamos un momento. Una instantánea. Una versión de la historia que ha sido curada, pulida y congelada.
Estamos creando una especie de Disneylandia histórica. Y esto plantea la pregunta: ¿cuál es el propósito de la preservación histórica? ¿Se trata de representar con precisión cómo vivía la gente? ¿O de crear una versión hermosa e idealizada del pasado? ¿Es para educar? ¿O es para entretener? ¿Es para honrar a quienes vivieron allí? ¿O para brindarles a los visitantes modernos una experiencia placentera? Estas no son preguntas fáciles, y cada persona las responderá de manera diferente. Pero vale la pena preguntarlas, porque cada vez que preservamos una casa histórica, tomamos decisiones sobre qué mostrar, qué ocultar, qué enfatizar, qué minimizar, y esas decisiones dan forma a la historia que contamos sobre el pasado. Biltmore cuenta una historia sobre la ambición, la innovación y la resiliencia estadounidenses. Pero también podría contar una historia sobre la desigualdad, la explotación y la insostenibilidad de la riqueza extrema. Ambas historias son ciertas. ¿Cuál enfatizamos depende de quién cuente la historia y por qué? He aquí una pregunta más amplia. ¿Por qué preservamos casas como Biltmore? ¿Por qué gastamos millones de dólares en mantener un castillo que representa la extrema riqueza de la Edad Dorada? ¿Por qué no gastar ese dinero en preservar las casas de la gente común? ¿De los trabajadores? ¿De los inmigrantes? ¿De quienes construyeron la urbanización? La respuesta, por supuesto, es que esas casas ya no existen. No fueron construidas para durar. Eran estructuras sencillas, de madera y papel alquitranado, utilitarias y baratas. Los han derribado, los han quemado y los han reemplazado. Solo quedan las casas de los ricos, porque solo ellos podían permitirse construir casas de piedra caliza, mármol y roble. Y así, la historia que preservamos es, por defecto, la historia de los ricos. Preservamos las casas de las plantaciones. Preservamos las mansiones de Newport. Preservamos las propiedades de los magnates del ferrocarril. Y lo llamamos historia americana. Pero no lo es. Es una pequeña parte de la historia estadounidense. Una parte muy específica y privilegiada. La gran mayoría de los estadounidenses nunca han vivido así. Ni siquiera han visto el interior de una casa como esta. Y, sin embargo, cuando visitamos estas fincas, cuando recorremos estas casas, nos dicen que este es nuestro patrimonio, nuestro legado. ¿Pero lo es? ¿O es simplemente el patrimonio de las personas que pudieron permitirse construir monumentos en su honor? Esto no es un argumento en contra de la preservación de Biltmore. La preservación histórica es valiosa. Estas casas son testimonios importantes de cómo vivía la gente, cómo construían, cómo concebían el espacio, la belleza y la funcionalidad. Pero es un argumento a favor del contexto, por reconocer que Biltmore representa una experiencia muy específica, que no es universal, que no es neutral, es un monumento a la riqueza, y deberíamos hablar de ello con honestidad. Entonces, ¿qué es Biltmore hoy? ¿Es una institución educativa? ¿Un museo dedicado a enseñar sobre la historia, la arquitectura y el trabajo de la Edad Dorada? ¿O es un lugar de entretenimiento? Un hermoso fondo para fotos de Instagram, una experiencia de lujo para quienes quieren sentirse, por unas horas, como si vivieran en un cuento de hadas? La respuesta es ambos. Y esa es la tensión. Biltmore es un negocio. Necesita atraer visitantes para sobrevivir. Y para atraer visitantes, necesita ser entretenido, hermoso, aspiracional. Pero también es un sitio histórico. Tiene la responsabilidad de educar, de decir la verdad, incluso cuando la verdad incomoda. Y esos dos objetivos no siempre están alineados. La educación es un desafío. Exige a los visitantes pensar críticamente, cuestionar y afrontar la complejidad. El entretenimiento es fácil. Invita a los visitantes a admirar, disfrutar y consumir. Biltmore hace ambas cosas. Pero el equilibrio es delicado, y no siempre está claro qué objetivo se prioriza. Hablemos de la única parte de la visión de George que realmente funcionó, la silvicultura. Porque si bien la caza en sí era insostenible, el programa de gestión de la tierra era revolucionario. Cuando George compró el terreno en 1888, estaba devastado. Décadas de tala rasa y malas prácticas agrícolas habían erosionado el suelo y destruido los bosques. Las montañas estaban marcadas. Los arroyos estaban obstruidos por el limo. George contrató a Gifford Pinchot, un joven forestal que había estudiado en Europa, para gestionar la tierra de forma científica.
Pinchot implementó el primer programa forestal a gran escala en Estados Unidos, replantando árboles, gestionando las cosechas de forma sostenible y protegiendo las cuencas hidrográficas. Fue una idea radical en su época. La mayoría de los estadounidenses consideraban los bosques como recursos que debían explotarse y luego abandonarse. Pinchot, con el apoyo de George, demostró que los bosques podían gestionarse para lograr una productividad a largo plazo. Cuando Pinchot se fue a trabajar al gobierno federal, más tarde se convirtió en el primer jefe del Servicio Forestal de Estados Unidos. George contrató a Karl Schenck, un forestal alemán que fundó la Escuela Forestal Biltmore en 1898, la primera escuela forestal de Estados Unidos. Durante 14 años, los estudiantes vinieron a Biltmore para aprender silvicultura científica. Estudiaron edafología, botánica e hidrología. Aprendieron a realizar estudios topográficos, gestionar la extracción de madera y reforestar de forma sostenible. La escuela cerró en 1913, pero su impacto fue profundo. Muchos de sus graduados trabajaron para el Servicio Forestal de los Estados Unidos, difundiendo los principios de la silvicultura sostenible por todo el país. Y cuando Edith vendió 86,000 acres al gobierno federal en 1916, esa tierra se convirtió en el Bosque Nacional Pisgah, uno de los primeros bosques nacionales en el este de los Estados Unidos. Hoy en día, esos bosques prosperan, están protegidos, ofrecen hábitat para la vida silvestre, recreación para senderistas y campistas, y beneficios económicos para la región gracias a la extracción sostenible de madera. Este es el verdadero legado de George. No la casa. El bosque. La casa es hermosa, pero es un monumento al exceso. El bosque es funcional. Sirve al bien común. Durará siglos más que la casa. Y existe porque George, a pesar de todos sus defectos, creía genuinamente en la administración. Creía que la riqueza conlleva responsabilidad. Que la tierra debe cuidarse, no explotarse. Esa creencia, más que el castillo, merece la pena celebrarla. Hay que reconocerle el mérito a quien lo merece. Como obra de arquitectura, Biltmore es extraordinario. Richard Morris Hunt estaba en la cima de su carrera cuando lo diseñó. Sintetizó elementos de 3 castillos franceses, Blois, Chenonceau y Chambord, y los adaptó al paisaje estadounidense. El resultado es algo único. No es una copia, sino una reinterpretación. Un castillo francés diseñado para los Apalaches, que incorpora materiales y tecnología estadounidense moderna. La atención de Hunt al detalle es asombrosa. Las tallas de piedra caliza del exterior son botánicamente exactas, representan plantas nativas de Carolina del Norte. Las proporciones están meticulosamente calculadas. La estructura está diseñada para soportar su propio peso inmenso sin necesidad de una estructura de acero. Y las innovaciones tecnológicas fueron de vanguardia. Biltmore contó con electricidad desde el principio, generada por una central hidroeléctrica en la finca. Contaba con calefacción central mediante radiadores de vapor alimentados por calderas de carbón. Contaba con agua corriente caliente y fría. Contaba con un sistema de extinción de incendios, ascensores, refrigeración y un sistema de llamada para que los huéspedes pudieran llamar al servicio sin salir de sus habitaciones. En 1895, esto era asombroso. La mayoría de los hogares estadounidenses no tenían electricidad. La mayoría no contaba con fontanería. Biltmore tenía ambas cosas, además de sistemas que no se convertirían en estándar en los hogares estadounidenses hasta 30 años después. La casa era un laboratorio, una prueba de concepto, una demostración de lo que era posible cuando convergían la riqueza, la ambición y la experiencia, e influyó profundamente en la arquitectura estadounidense. Después de Biltmore, las fincas rurales se popularizaron entre los estadounidenses adinerados. La idea de una finca grande e independiente con jardines, bosques y comodidades modernas se convirtió en un símbolo de estatus. El estilo chateauesco de Hunt influyó en una generación de arquitectos. Se pueden apreciar ecos de Biltmore en las mansiones construidas por todo el país a principios del siglo XX. El diseño paisajístico de Frederick Law en Biltmore se convirtió en un modelo de integración entre arquitectura y naturaleza. Su enfoque, utilizando plantas autóctonas, respetando la topografía natural y diseñando para la sostenibilidad a largo plazo, moldeó la arquitectura paisajística estadounidense durante décadas. Así que sí, Biltmore es excesivo. Sí, es un monumento a la desigualdad, pero también es una obra maestra. Y esa complejidad forma parte de la historia.
¿Por qué todavía nos fascinan lugares como Biltmore? ¿Por qué más de 1 millón de personas pagan cada año para visitar una casa que nunca podrán pagar? Parte de ello se debe al efecto Downton Abbey. Nos fascina la dinámica entre los pisos superiores e inferiores. La idea de un mundo donde los aristócratas vivían en el lujo mientras los sirvientes trabajaban invisiblemente para mantener la ilusión. Hay algo voyerista en ello. Sabemos que fue injusto. Sabemos que el sistema era explotador. Pero también es fascinante. Queremos ver cómo vivían, qué comían, cómo eran sus habitaciones, cómo pasaban sus días. Y lugares como Biltmore nos brindan esa ventana. Podemos recorrer las habitaciones del servicio. Podemos ver el sistema de botones de llamada. Podemos estar en la cocina e imaginar a los cocineros preparando una comida de 10 platos. Podemos visualizar el trabajo. Y eso hace que el lujo parezca real, en lugar de abstracto. Pero también hay una atracción más profunda, la nostalgia por un mundo que parecía ordenado. La Edad Dorada fue brutal e injusta, pero también se sentía estable, en cierto modo. Todos sabían cuál era su lugar. Los ricos eran ricos. Los trabajadores eran trabajadores. El sistema, por injusto que fuera, era predecible. Hoy, el mundo se siente caótico. La desigualdad es peor que nunca, pero las estructuras son invisibles. Los ricos esconden su riqueza tras corporaciones y cuentas en paraísos fiscales. Los trabajadores son trabajadores temporales sin seguridad social, sin pensiones, sin sindicatos. No hay una gran mansión que recorrer. No hay maquinaria visible. Solo algoritmos, hojas de cálculo e informes trimestrales de ganancias. Así que visitamos Biltmore e imaginamos una época más sencilla, cuando la riqueza era visible, cuando el trabajo era visible, cuando el sistema, por injusto que fuera, al menos era comprensible. Es una fantasía peligrosa, quizás, pero es una poderosa. Hoy en día, Biltmore sigue siendo propiedad de los descendientes de George, en concreto, de la familia de William Cecil. William falleció en 2017, pero sus hijos, Bill Cecil Jr. y Deanie Pickering, ahora administran la finca. Son la 4ª generación de los Vanderbilt al frente de Biltmore, y han continuado con el enfoque de William: profesionalización, diversificación, modernización. Han ampliado la bodega. Han construido un segundo hotel. Han añadido espacios para eventos, restaurantes y tiendas. Han convertido la finca en un destino para todo el año, con atracciones de temporada como recorridos navideños a la luz de las velas y festivales de flores de primavera. También han invertido mucho en conservación. Los bosques de la finca se gestionan de forma sostenible. Los jardines se mantienen con prácticas orgánicas. Han instalado paneles solares. Han reducido el consumo de agua. En 2014, se otorgó una servidumbre de conservación a la finca, garantizando que el terreno nunca pueda subdividirse ni desarrollarse. Biltmore permanecerá intacto a perpetuidad. Esto es administración verdadera. La familia Cecil podría haber vendido Biltmore hace décadas. Podrían haberlo convertido en una cadena hotelera. Podrían haber subdividido el terreno y vendérselo a promotores inmobiliarios. No lo hicieron. Optaron por preservarlo, por mantenerlo intacto, por mantenerlo funcionando como negocio. Sí, pero también como sitio histórico, área de conservación, recurso público. Es una elección, y vale la pena reconocerla. Pero también es una elección que solo es posible porque heredaron riqueza. Porque tienen los recursos para mantener una finca que la mayoría de la gente no podría permitirse calentar durante el invierno. Así que la historia de Biltmore es, al final, una historia sobre riqueza y acceso y sobre quien puede tomar decisiones sobre cómo se preserva la historia. Juguemos a un juego. ¿Qué habría pasado si George hubiera tomado decisiones diferentes? ¿Y si hubiera construido una casa más pequeña? Una mansión cómoda, digamos de 50 habitaciones en lugar de 250. ¿Y si hubiera gastado el resto de su fortuna en financiar escuelas, hospitales y bibliotecas? ¿Alguien lo recordaría hoy? Probablemente no. Sería una nota al pie, un Vanderbilt amable, pero no notable. ¿Y si Edith hubiera vendido la finca en 1914, cuando George murió? ¿Y si hubiera subastado las obras de arte, vendido el terreno y se hubiera marchado? La casa probablemente habría sido demolida o reutilizada. Quizás un hotel. Quizás una universidad. Quizás la habrían demolido para obtener materiales.
Los bosques podrían haber estado aún protegidos si el gobierno federal hubiera comprado la tierra directamente. Pero Biltmore, tal como lo conocemos, no existiría. ¿Y si William, en los años 60, hubiera decidido que no valía la pena salvarla? ¿Y si hubiera dejado que la casa se arruinara? Hay muchas mansiones de la Edad Dorada que siguieron ese camino. Abandonadas, vandalizadas, demolidas, perdidas para la historia. ¿Qué hubiera sucedido si el gobierno federal hubiera tomado Biltmore durante la Segunda Guerra Mundial y lo hubiera convertido en un hospital militar o un centro de entrenamiento? ¿Qué hubiera pasado si un incendio la hubiera destruido, como tantas otras grandes casas? La historia es frágil. Biltmore existe hoy gracias a una serie de decisiones tomadas por personas que contaban con los recursos y la voluntad de preservarlo. Pero fácilmente podría haberse perdido. Y quizá esa sea la lección. Nada perdura sin esfuerzo, sin sacrificio, sin adaptación. La belleza por sí sola no basta. Hay que luchar por ella. Hoy en día, visitar Biltmore es una experiencia cuidadosamente orquestada. No te presentas y entras sin más. Compras las entradas en línea con semanas de antelación. Eliges una hora. Cruzas una entrada cerrada. Pasas por jardines impecables, hasta llegar a un enorme aparcamiento. Desde allí, abordarás una lanzadera que te llevará a la casa, contándote su historia durante el recorrido. Bajarás en la entrada principal, donde un guía revisará tu billete y te guiará al interior. Dentro, el camino está controlado. Se siguen cuerdas y señales. Se avanza por la casa en un orden específico, diseñado para maximizar la fluidez y minimizar las aglomeraciones. Ciertas habitaciones están prohibidas. Ciertas zonas están acordonadas. Puedes tomar fotos, pero sin flash. Puedes mirar, pero no tocar. Tras el recorrido por la casa, te guiarán por la tienda de regalos. Después, te dirigirán a la bodega, los jardines, los restaurantes y el hotel. Cada paso está diseñado para maximizar los ingresos, para que te quedes en el sitio, para motivarte a invertir. Es eficiente, es profesional, es una máquina bien engrasada, pero también es estéril. No hay espontaneidad. No hay descubrimiento. No puedes desviarte del camino. No puedes explorar las habitaciones que no están en el recorrido. No puedes sentarte en los muebles, ni abrir los libros, ni sentir la textura de los tapices. Eres un visitante, no un invitado. Y esa es la tensión fundamental. Biltmore es una casa histórica, pero está gestionada como un parque temático. Eso es necesario, por supuesto. No se puede dejar que 1 millón de personas al año deambulen libremente por una casa llena de antigüedades invaluables. Las cosas se dañarían, se robarían, se destruirían, pero cambia la experiencia. No estás experimentando el Biltmore como George lo concibió. Estás experimentando una versión seleccionada y comercializada del Biltmore, diseñada para el consumo masivo. Y eso está bien. Así es como sobreviven los sitios históricos en el siglo XXI. Pero vale la pena reconocer la diferencia entre un espacio habitable y un museo, entre una casa y una atracción. Biltmore es lo segundo ahora, y nunca volverá a ser lo primero. Biltmore no es un lugar único. Es una de las muchas fincas de la Edad Dorada construidas por las familias más adineradas de Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX. Solo los Vanderbilt construyeron una docena de casas enormes. De Brackers en Newport, Marble House, Ivylour en Long Island, las mansiones Vanderbilt en Manhattan. La mayoría ya no están. Demolidos, demasiado caros de mantener, vendidos, divididos, destruidos. Pero algunos sobreviven. De Brackers es ahora un museo, administrado por la Sociedad de Preservación del Condado de Newport. Marble House también se conserva. Algunos otros permanecen en manos privadas, ocultos al público. Y luego están las fincas construidas por otras familias, los Rockefeller, los Carnegie, los Morgan y los Mellon. Algunas de esas fincas ahora son parques. El Rockefeller Center de Nueva York se construyó en terrenos donados por la familia Rockefeller. El Parque Nacional Acadia de Maine se creó con terrenos donados por familias adineradas, incluyendo a los Rockefeller. Algunos son museos, algunos son hoteles, algunos son universidades, y algunos son ruinas. La Edad Dorada fue una época de construcción de monumentos. Los estadounidenses más ricos competían para ver quién podía construir la casa más extravagante, celebrar la fiesta más lujosa y vivir la vida más opulenta. Y entonces se acabó el dinero.
Llegó el impuesto sobre la renta. Llegó la depresión. Las fortunas se redujeron. Las casas se convirtieron en pasivos. Biltmore sobrevivió porque la familia Cecil estuvo dispuesta a adaptarse. Pero la mayoría de las fincas no lo hicieron. La lección es clara. Incluso los monumentos más grandiosos son temporales. Sin un mantenimiento constante, sin adaptación, se desmoronan. Así que la pregunta no es si Biltmore durará para siempre. No lo hará. Nada dura. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podremos mantenerlo en pie? ¿Y cuánto costará? Aquí hay algo interesante. La forma en que la gente experimenta Biltmore está cambiando. Los visitantes mayores, los baby boomers y la generación X, suelen acercarse a él con reverencia. Admiran la artesanía. Aprecian la historia. Lo ven como un monumento a la ambición y la innovación estadounidenses. Los visitantes más jóvenes, millennials y generación Z, tienden a abordarlo de forma más crítica. Están fascinados, sí, pero también se plantean preguntas más complejas. ¿Por qué una familia necesitaba tanto espacio? ¿Por qué no usaron su riqueza para ayudar a más personas? ¿Cómo es justo que esta casa exista mientras la gente de Asheville lucha por encontrar una vivienda asequible? No se equivocan al hacer esas preguntas. Y la finca está empezando a responder. Visitas recientes han incorporado más información sobre los trabajadores que construyeron la casa, sobre el impacto ambiental y sobre las realidades económicas del mantenimiento de la finca. Reconocen la complejidad, la incomodidad. Y eso es progreso, porque el objetivo de la preservación histórica no debería ser glorificar el pasado. Debería ser comprenderlo, verlo con claridad, aprender de él. Biltmore es un monumento a la riqueza, pero también es un monumento al trabajo, a la innovación, a la gestión ambiental, a la resiliencia. Todo eso es cierto, y deberíamos poder retenerlo todo en nuestra mente al mismo tiempo. Camine por Biltmore hoy y verá algo que George nunca imaginó. Cientos de personas sosteniendo teléfonos, tomándose selfies y grabando videos para Instagram y TikTok. Biltmore se ha convertido en un telón de fondo, una etiqueta de ubicación, un escenario para el contenido de influencers. Y la finca se ha adaptado a esto. Fomentan las fotos. Crean momentos dignos de Instagram. Las decoraciones navideñas están diseñadas para ser fotogénicas. Los jardines se mantienen pintorescos. Esto es un negocio inteligente. Las redes sociales son marketing gratuito. Cada foto publicada es un anuncio. Pero también cambia la experiencia. La gente ya no se interesa por la historia. Se interesa por la estética. Crea su marca personal. Colecciona contenido. Caminan por la biblioteca y piensan, esto va a tener, me gusta. Se quedan en el jardín de invierno y piensan, esto es perfecto para mi feed. No preguntan, ¿quién construyó esto? ¿Cuánto costó? ¿O qué dice esto sobre la historia estadounidense? Se preguntan, ¿cómo me veo? Y, repito, eso no está mal. La gente puede disfrutar de espacios hermosos. Puede tomar fotos. Puede interactuar con Biltmore como quiera. Pero es un cambio fundamental en nuestra relación con los sitios históricos. Se están convirtiendo en mercancías, experiencias para consumir y exhibir. No son lugares para aprender, sino lugares para ser vistos. Y no estoy seguro de qué significa eso para el futuro de la preservación histórica. Hay algo que la mayoría de los visitantes no saben. No todo en Biltmore es original. La casa ha sido restaurada a fondo. Se han reemplazado los muebles. Se ha replicado el papel pintado. Se han reconstruido secciones enteras. Esto es normal en la preservación histórica. Los edificios se deterioran. Los materiales se degradan. Hay que reparar, restaurar y, a veces, reconstruir. Pero surge la pregunta, ¿en qué momento una casa restaurada deja de ser histórica y empieza a ser una réplica? Si se ha cambiado el techo, se ha reproducido el papel pintado y se han sustituido los muebles por piezas de la época, ¿sigue siendo la casa de George? ¿O es una interpretación museística de la casa de George? Este es el problema de la nave de Teseo, aplicado a la arquitectura. Y no hay una respuesta clara. El Servicio de Parques Nacionales tiene directrices. Se deben usar materiales originales siempre que sea posible. Se deben replicar las técnicas originales. Se debe preservar la mayor parte posible de la estructura auténtica. Pero la autenticidad es un espectro, no algo binario. Biltmore es auténtico en el sentido de que ocupa la misma ubicación, tiene el mismo tamaño y conserva la misma intención de diseño que el original.
pero también ha sido modificado, restaurado y adaptado a lo largo de 130 años. Es a la vez real y reconstruido, original y replicado. Y quizás eso esté bien. Quizás la autenticidad no sea lo importante. Quizás el objetivo sea la preservación. Mantener viva la historia. Asegurar que las generaciones futuras puedan ver, físicamente, cómo era la Edad Dorada. Incluso si lo que están viendo es, en cierto sentido, una reconstrucción. Déjame hacerte la pregunta más difícil de todas. ¿Debemos preservar los monumentos a la desigualdad? ¿Deberíamos gastar millones de dólares en mantener una casa que representa la extrema concentración de riqueza? ¿Que se construyó con el trabajo de personas que nunca podrían permitirse vivir allí? ¿O deberíamos dejarlo ir? ¿Dejar que se derrumbe? ¿Recuperar el espacio para algo más equitativo? No hay una respuesta fácil. Por un lado, Biltmore es un artefacto histórico. Nos enseña sobre arquitectura, sobre el trabajo, sobre cómo vivían los estadounidenses más ricos. Es una ventana a un momento específico de la historia, y no podemos aprender de la historia si la borramos. Por otro lado, preservar Biltmore requiere recursos. Dinero, trabajo, energía. Recursos que podrían destinarse a otros fines. Vivienda asequible, educación, atención médica. ¿Es realmente preservar un castillo el mejor uso de esos recursos? Y luego está la pregunta simbólica. ¿Qué dice sobre nuestros valores el hecho de que estemos dispuestos a gastar millones para mantener la casa de un hombre rico, pero no estemos dispuestos a gastar millones para garantizar que cada niño tenga un lugar seguro donde dormir? Son preguntas incómodas, y cada persona las responderá de forma distinta, pero vale la pena preguntarlas, porque la preservación no es neutral, es una elección sobre lo que valoramos, lo que queremos recordar, lo que queremos transmitir a las generaciones futuras. Y ahora mismo estamos optando por preservar los monumentos a la riqueza. Es una decisión, y debemos ser honestos al respecto. Hablemos del futuro, porque Biltmore, como todas las estructuras históricas, se enfrenta a una amenaza que George nunca imaginó, el cambio climático. Las montañas Blue Ridge están experimentando condiciones climáticas más extremas, lluvias más intensas, sequías más prolongadas, calor más intenso, inviernos más rigurosos. Todas estas tensiones afectan al patrimonio. Las lluvias intensas causan erosión, amenazando la integridad del paisaje y las carreteras. Las inundaciones pueden dañar los cimientos. Las sequías estresan los jardines y bosques. El calor y el frío extremo sobrecargan los sistemas de climatización que mantienen la casa a temperaturas estables. Y luego está la amenaza a largo plazo. El aumento de las temperaturas está alterando el ecosistema. Las especies arbóreas que han prosperado en la finca durante un siglo podrían no sobrevivir el próximo. Las especies invasoras, que antes se mantenían a raya gracias a los inviernos fríos, se están propagando. La finca se está adaptando. Están implementando paisajismo resiliente al clima. Están renovando la infraestructura. Están monitoreando y gestionando los bosques de forma más activa. Pero la adaptación cuesta dinero. Dinero constante. Y esto plantea la pregunta: ¿cuánto tiempo puede sobrevivir Biltmore en un clima cambiante? ¿Seguirá en pie en el 2100? ¿En el 2200? ¿O el costo de mantenimiento eventualmente superará la capacidad de la finca para generar ingresos? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero vale la pena pensarlo. Porque las mismas fuerzas que amenazan a Biltmore amenazan sitios históricos en todo el mundo. El aumento del nivel del mar pone en peligro los monumentos costeros. Los incendios forestales amenazan edificios históricos en el oeste. Los huracanes azotan lugares en el sur. El cambio climático es el mayor desafío para la conservación. Y no estamos preparados para ello. He aquí un experimento mental. ¿Qué pasaría si en el futuro el mantenimiento de Biltmore resultara demasiado costoso? ¿Qué pasa si el techo finalmente se derrumba? ¿Qué pasa si un incendio lo destruye? ¿Qué pasa si el costo de mantenimiento se vuelve insostenible? ¿Lo perderíamos para siempre? Quizás no, porque la tecnología está creando nuevas formas de preservar la historia. Actualmente, las organizaciones utilizan el escaneo 3D y la fotogrametría para crear gemelos digitales de sitios históricos. Escaneos de alta resolución que capturan cada detalle, cada textura y cada dimensión. Estos modelos digitales se pueden visualizar en realidad virtual. Puedes recorrer un edificio que ya no existe.
Puedes verlo, experimentarlo, estudiarlo, todo sin salir de casa. Biltmore ya ha sido parcialmente escaneado. Existe la tecnología para crear una réplica virtual completa. Y en el futuro, si la casa física se pierde, la versión digital podría permanecer, accesible para cualquiera con conexión a Internet, preservada para siempre en la nube. ¿Es eso preservación? ¿O es algo más? No es lo mismo que recorrer la casa real. No se siente el peso de la piedra caliza. No se huele la madera. No se percibe la escala con la misma intensidad. Pero es algo. Un disco. Un recuerdo. Un fantasma. Y quizás ese sea el futuro de la preservación histórica. No mantener estructuras físicas para siempre, lo cual podría ser imposible, sino crear registros digitales permanentes a los que puedan acceder las generaciones futuras. Es una idea extraña, pero podría ser la única manera de garantizar que lugares como Biltmore no se pierdan por completo. Volvamos a la pregunta fundamental. ¿Quién decide qué historia se preserva? Por ahora la respuesta es, quien tenga el dinero. Las familias adineradas pueden costear el mantenimiento de sus patrimonios. Las organizaciones sin fines de lucro con grandes dotaciones pueden preservar sitios históricos. Los gobiernos pueden financiar parques y monumentos nacionales. ¿Pero qué pasa con los lugares que no cuentan con patrocinadores adinerados? ¿Los barrios obreros? ¿Las comunidades inmigrantes? ¿Los sitios indígenas? Esos lugares están desapareciendo. No porque no sean importantes, sino porque nadie tiene los recursos para preservarlos. Y así, la historia que preservamos está sesgada hacia la riqueza, hacia el poder, hacia quienes pudieron permitirse construir en piedra y mármol. La historia de la gente común se pierde, porque la gente común construía con madera y papel alquitranado, y esas estructuras no perduran. Este es un problema sistémico, y no tiene solución fácil, pero vale la pena reconocerlo. Porque cuando visitamos Biltmore, no solo aprendemos sobre los Vanderbilt, reforzamos la narrativa sobre qué historia importa. Y si no tenemos cuidado, preservaremos una versión de la historia fundamentalmente incompleta. Déjame preguntarte directamente, ¿qué significa Biltmore para ti? ¿Es un símbolo de la ambición estadounidense? ¿De lo que es posible cuando convergen la riqueza y la visión? ¿Es un monumento a la desigualdad? ¿Un recordatorio de los sistemas que permitieron que una familia acumulara tanto mientras otras pasaban apuros? ¿Es una obra maestra de la arquitectura? ¿Un testimonio de la artesanía y el ingenio humanos? ¿Es un lugar bonito para visitar? ¿Un escenario ideal para pasar un día agradable en familia? Todas esas respuestas son válidas. Porque Biltmore no es una sola cosa. Es muchas cosas. Y lo que ves en él depende de lo que aportas. Si te interesa la arquitectura, verás la brillantez técnica del diseño de Hunt. Si te interesa la historia laboral, verás las manos invisibles que la construyeron. Si te interesa la conservación, verás los bosques de Olmsted. Si te interesan los negocios, verás la adaptación empresarial de la familia Cecil. Biltmore es una prueba de Rorschach. Refleja nuestros valores, nuestros intereses, nuestros prejuicios. Y eso es lo que lo convierte en un sitio tan poderoso. No porque tenga un significado claro, sino porque puede significar muchas cosas diferentes para distintas personas. Así que volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Puede la belleza hacerte inmortal? George Washington Vanderbilt II murió en 1914. Lleva muerto más de un siglo. Pero su nombre perdura. Su casa perdura. Su visión, fracturada y comprometida, perdura. La gente todavía lo visita. La gente todavía se maravilla. La gente todavía pronuncia su nombre. En ese sentido, sí, logró una especie de inmortalidad. ¿Pero a qué precio? Gastó millones en construir una casa que apenas podía mantener. Murió joven, agobiado por la carga financiera. Su familia se sacrificó para salvarla. Su viuda vendió el terreno. Su hija huyó a Inglaterra. Sus descendientes la convirtieron en un negocio. La casa sobrevivió, pero el sueño murió. Y tal vez esa sea la lección. La belleza por sí sola no basta. La visión por sí sola no basta. La riqueza por sí sola no basta. Si quieres que algo perdure, tienes que estar dispuesto a dejar que cambie, a adaptarte, a ceder. Tienes que estar dispuesto a permitir que se convierta en algo distinto de lo que pretendías. Biltmore ya no es la casa de George. No es un refugio privado. No es una urbanización autosuficiente. Es un negocio, un museo, una atracción turística.
Y así fue como sobrevivió. ¿Y entonces qué pasa después? Biltmore seguirá existiendo. Por ahora, la familia Cecil está comprometida con su conservación. Tienen los recursos, tienen la voluntad, pero nada dura para siempre. Algún día, dentro de décadas o siglos, Biltmore se enfrentará a otra crisis, otro punto de inflexión, otro momento donde la supervivencia exige transformación. Y quienes hereden esa crisis tendrán que tomar decisiones. Las mismas decisiones difíciles que tomó Edith. Las mismas decisiones pragmáticas que tomó William. Tendrán que preguntarse, ¿vale la pena salvarlo? Y, de ser así, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para salvarlo? No sé qué decidirán. No sé si Biltmore seguirá en pie en el año 2200. No sé si seguirá siendo un negocio familiar, si se convertirá en un fideicomiso público o si se irá deteriorando poco a poco hasta convertirse en ruinas. Pero sé esto, la historia de Biltmore no ha terminado. Aún se está escribiendo. Y el próximo capítulo será moldeado por las mismas fuerzas que moldearon cada capítulo anterior: dinero, trabajo, visión y la voluntad de adaptarse cuando el mundo cambia. Esto es lo que espero que saques de esta historia. No hay héroes ni villanos simples. George no era un héroe. Era un hombre adinerado que construyó un monumento a su gusto. Pero también creía en la conservación. Fundó la primera escuela forestal de Estados Unidos. Trataba a sus trabajadores mejor que la mayoría de los empleadores de su época. No era ni un santo ni un monstruo. Era humano, complicado, defectuoso. Edith no era una heroína. Tomó las decisiones difíciles necesarias para salvar la finca. Pero esas decisiones implicaron vender terrenos, convertir una casa particular en una atracción turística y perpetuar un sistema donde la riqueza y el legado importan más que el patrimonio. No era ni santa ni mártir. Era una superviviente, pragmática, decidida. William no era un héroe. Convirtió a Biltmore en un negocio rentable, pero también se aseguró de que sobreviviera. Estableció servidumbres de conservación en el terreno. Invirtió en prácticas sostenibles. No era ni un santo ni un empresario. Era un administrador, práctico, con visión de futuro. Y los trabajadores que construyeron Biltmore no fueron víctimas. Tenían autonomía. Eligieron aceptar los trabajos. Ganaron sus salarios. Mantuvieron a sus familias. Pero también fueron explotados. Se les pagó menos del valor que crearon. Olvidados por la historia. Borrados de la narrativa. No eran santos ni víctimas. Eran trabajadores. Habilidosos. Resilientes. Humanos. Esta es la verdad de la historia. Es complicada. Confusa. Llena de contradicciones. Y le hacemos un flaco favor al pasado cuando lo reducimos a simples narrativas del bien y del mal. Biltmore es un monumento a la riqueza, y al trabajo, y a la visión, y a la explotación, y a la innovación, y a la resiliencia. Todas esas cosas son ciertas, al mismo tiempo, y tenemos que tenerlos presentes en nuestra mente, incluso cuando sea incómodo. Entonces, si usted visita Biltmore, ¿qué debe hacer con este conocimiento? ¿Deberías sentirte culpable? ¿Deberías boicotear? ¿Deberías negarte a apoyar un monumento a la desigualdad? No me parece. Pero sí creo que deberías visitarlo con criterio, con atención y con conciencia. Cuando camines por el salón de banquetes, piensa en los sirvientes que lo limpiaron. Cuando admires la biblioteca, piensa en los trabajadores que no sabían leer. Cuando estés en los jardines, piensa en la tierra que se vendió para mantener viva la casa. No te limites a consumir la belleza. Conéctate con la complejidad. Haga preguntas. Lea más allá de los carteles. Investigue la historia que no se menciona en el recorrido. Y cuando se vayan, piensen en lo que significa que preservemos casas como estas mientras millones de personas luchan por poder costear una vivienda. Piensen en lo que significa que gastemos millones en mantener un castillo mientras las escuelas públicas se desmoronan. Piense en lo que nuestras prioridades de preservación dicen sobre nuestros valores. No es necesario tener respuestas, pero sí debes hacer las preguntas, porque así es como aprendemos de la historia, no venerándola, no destruyéndola, sino interactuando con ella, críticamente, honestamente. Hablemos de quién se beneficia de Biltmore hoy. La familia Cecil, obviamente. Son dueños de la finca. Se benefician de ella. Los 2,000 empleados. Ganan salario, beneficios y carreras. Los negocios locales. Restaurantes, hoteles, tiendas.
se benefician de los turistas que visitan Biltmore. Los gobiernos federal y estatal recaudan impuestos sobre los ingresos generados por el patrimonio. Los visitantes experimentan un trocito de historia. Pasean por un castillo. Se escapan, durante unas horas, a un mundo diferente. Y, en un sentido más amplio, a todos nosotros. Porque Biltmore preserva una parte de la historia estadounidense. Un registro de cómo vivía la gente, cómo construía, cómo concebía la belleza, la función y el legado. Así que los beneficios son reales y, hasta cierto punto, están distribuidos. Pero los beneficios no se distribuyen uniformemente. La familia Cecil se beneficia mucho más que los empleados por horas. Los turistas con $80 para gastar se benefician más que los residentes locales que no pueden pagar un billete. Los visitantes adinerados que pueden permitirse alojarse en el hotel se benefician más que los excursionistas con un presupuesto limitado. Esto no es exclusivo de Biltmore. Así funciona el capitalismo. Pero vale la pena reconocerlo. Porque cuando hablamos del éxito de Biltmore, deberíamos preguntarnos, ¿éxito de quién? Imaginemos por un momento una línea de tiempo diferente. ¿Qué hubiera pasado si George, en lugar de construir Biltmore, hubiera utilizado esos $5 millones para financiar una universidad? La Universidad Vanderbilt existe, financiada por su abuelo Cornelius. Pero imaginen una Universidad Vanderbilt del Sur, en Ashbol, centrada en la silvicultura, la agricultura y las ciencias ambientales. Imagine el impacto que podría haber tenido. Miles de estudiantes educados durante un siglo. Investigación que impulsó la gestión sostenible de la tierra. Un legado intelectual perdurable. ¿O qué habría pasado si George hubiera usado el dinero para construir viviendas asequibles? ¿Para financiar hospitales y escuelas? ¿Para crear una fundación que otorgara subvenciones a agricultores con dificultades? ¿Alguien lo recordaría? Quizás no. Probablemente no. ¿Pero sería mejor el mundo? Podría decirse que sí. O aquí hay otra alternativa. ¿Qué habría pasado si Edith, en lugar de abrir Biltmore a los turistas, lo hubiera donado al gobierno federal? ¿Lo hubiera convertido en un parque nacional o en una universidad pública? ¿Se habría conservado mejor? ¿Se habría hecho más accesible? ¿Se habría utilizado de forma más equitativa? Quizás. Quizás no. Estas son hipótesis. No podemos saberlo. Pero vale la pena considerarlos. Porque las decisiones que tomaron George, Edith y William no eran inevitables. Eran decisiones. Y decisiones diferentes habrían llevado a resultados diferentes. Y tal vez, al imaginar esas alternativas, podamos pensar más claramente en las decisiones que tomamos hoy. Sobre cómo usamos la riqueza. Sobre lo que preservamos. Sobre la historia de quién importa. A Biltmore se le suele llamar el Castillo de Estados Unidos. Y es cierto que está inspirado en la arquitectura francesa, pero pongámoslo en un contexto global. Comparado con los castillos europeos, el Biltmore es modesto. Versalles tiene más de 2.000 habitaciones. El Palacio de Fontainebleau tiene 1.500. Incluso castillos más pequeños como el de Chenonceau eclipsan a la mayoría de las propiedades estadounidenses en importancia histórica. La aristocracia europea se construyó a una escala que los millonarios estadounidenses, a pesar de toda su riqueza, jamás podrían igualar. Porque la aristocracia europea contaba con siglos de riqueza acumulada y el poder del Estado a sus espaldas. La riqueza estadounidense, en cambio, era nueva, inestable, vulnerable a las caídas del mercado y a los impuestos. Y así, las propiedades estadounidenses, incluso las más grandes, siempre fueron precarias. Siempre a una crisis económica de distancia del colapso. Por eso sobreviven tan pocos. En Europa, los castillos son mantenidos por el Estado, por fideicomisos de preservación histórica y con fondos públicos. En Estados Unidos, barrios como Biltmore solo sobreviven si pueden generar ingresos suficientes para mantenerse. Esa es una diferencia fundamental, y determina qué se conserva y cómo. También plantea una pregunta. ¿Debería el gobierno desempeñar un papel más importante en la preservación histórica? ¿Deberían ser de propiedad pública urbanizaciones como Biltmore, financiadas por los contribuyentes y de libre acceso para todos? ¿O deberían seguir siendo privadas, autosuficientes y regidas por el mercado? No hay una respuesta clara. Cada país ha tomado decisiones diferentes. Pero vale la pena pensarlo. Permítame defender a Biltmore, no como un monumento a la riqueza, sino como una obra de arte. Porque sea lo que sea, Biltmore es hermoso.
Las proporciones son perfectas. La artesanía es extraordinaria. La integración de la arquitectura y el paisaje es magistral. Hunt y Olmsted fueron genios. Y Biltmore es su obra maestra. Y la belleza importa. No es solo un lujo. No es solo una frivolidad. Es una necesidad humana fundamental. Necesitamos lugares que inspiren asombro, que nos recuerden lo que es posible, que nos eleven, aunque sea temporalmente, por encima de lo mundano. Biltmore hace eso. Cuando estás en el vestíbulo y miras el techo, sientes algo. Maravilla, admiración, una sensación de magnitud casi abrumadora. Ese sentimiento es valioso. Vale la pena preservarlo. Y sí, la casa se construyó con la riqueza generada mediante la explotación. Sí, representa la desigualdad, pero también representa el logro humano, la visión, el arte, el impulso de crear algo que perdure. Y eso también vale algo. No tenemos que elegir entre condenar el sistema y apreciar la belleza. Podemos hacer ambas cosas. Podemos reconocer la injusticia y aún así maravillarnos ante la artesanía. Podemos criticar la riqueza y aún así preservar el arte. Porque el arte, una vez creado, trasciende sus orígenes. Pertenece a todos. Sobrevive a su creador. Biltmore ya no es solo la casa de George. Es nuestra. De todos. Y tenemos la responsabilidad de cuidarlo. No porque sea perfecto, sino porque es hermoso. Y la belleza, por muy comprometidos que sean sus orígenes, es rara y frágil. Y vale la pena luchar por ella. Entonces, ¿qué nos enseña Biltmore? Nos enseña que la belleza requiere recursos, que la visión requiere riqueza, que nada grandioso se construye sin costo. Nos enseña que la riqueza es frágil, que las fortunas suben y bajan, que incluso las familias más ricas pueden tener dificultades para mantener sus monumentos. Nos enseña que la supervivencia requiere adaptación, que la pureza es enemiga de la resistencia, que si quieres que algo perdure, debes estar dispuesto a ceder. Nos enseña que la historia es compleja, que no hay héroes ni villanos sencillos, que cada monumento se construye sobre capas de trabajo, ambición, explotación e innovación. Nos enseña que la preservación es una elección, que nosotros decidimos qué recordar y qué olvidar, que la historia que preservamos refleja nuestros valores, no solo el pasado. Y nos enseña que la belleza, por muy comprometida que esté, importa. Que el impulso de crear algo extraordinario, algo que perdure, es un impulso humano fundamental. Estas no son lecciones cómodas, pero son importantes. He pasado horas recorriendo Biltmore, leyendo los archivos, entrevistando a historiadores, intentando comprender este lugar extraño, hermoso y perturbador. Y esto es lo que he llegado a creer. Biltmore no es un monumento a la riqueza, es un monumento a la impermanencia. Es un recordatorio de que nada perdura, que incluso las casas más imponentes, las familias más adineradas, los planes más minuciosamente trazados, son vulnerables. George construyó el Biltmore para que fuera permanente, para ser su legado, para demostrar que la belleza y la funcionalidad podían coexistir. Y, en cierto modo, lo logró. La casa sigue en pie. Su nombre perdura. Pero el sueño murió. La visión se vio comprometida. El refugio privado se convirtió en una atracción pública. Y quizás eso esté bien. Quizás la lección no sea que debamos construir monumentos, sino que debemos tratarlos con liviandad, que debemos apreciarlos mientras duren, aprender de ellos, interactuar con ellos, pero también reconoce que son temporales, que cambiarán, que, con el tiempo, desaparecerán. Y eso no es una tragedia, es la naturaleza de las cosas. Entonces, ¿qué debe hacer usted con este conocimiento? Si puedes, visita Biltmore, recorre la casa, admira la artesanía, maravíllate con su tamaño, pero también piense críticamente, haga preguntas, aborde la complejidad, apoye la preservación histórica, pero también pregunte qué historia se está preservando y qué historia se está olvidando. Abogar por políticas que hagan más accesibles los sitios históricos, por fondos que apoyen la preservación de la historia de la clase trabajadora y las minorías, no solo de las propiedades de los ricos. Y piensa en lo que quieres dejar. ¿Cuál quieres que sea tu legado? Porque todos estamos construyendo algo. Quizás no un castillo, pero una vida, una carrera, una familia, una comunidad.
y las decisiones que tomamos sobre cómo utilizamos nuestros recursos, cómo tratamos a las personas que nos rodean y cómo nos relacionamos con el mundo darán forma a lo que perdura. George quería construir algo hermoso, algo que perdurara, algo que lo hiciera inmortal, y lo hizo, pero no de la manera que pretendía. La casa sobrevivió, pero el sueño cambió, y tal vez eso sea lo mejor que podamos esperar. No es perfección, no es permanencia, es impacto, adaptación, un legado que perdura, aunque no sea como lo imaginábamos. Volvamos al punto de partida. Nochebuena de 1895. Nieve cayendo suavemente. Luces eléctricas brillando en la oscuridad. Un castillo que se alza en el desierto. George está de pie en el recibidor, mirando al techo, y siente algo. Orgullo. Satisfacción. La sensación de haber creado algo significativo. No sabe que morirá dentro de 19 años. No sabe que su esposa luchará por salvar la casa. No sabe que su nieto la convertirá en un negocio. No sabe que 1 millón de desconocidos pasarán por su biblioteca, tomándose selfies y comprando entradas. Él no sabe nada de eso. Él simplemente sabe que en este momento ha creado algo hermoso. Y quizás eso sea suficiente. Quizás eso es todo lo que podemos pedir. No es inmortalidad. No es permanencia. Solo la oportunidad de crear algo, por imperfecto o efímero que sea, que añada un poco de belleza al mundo. Biltmore sigue en pie, contra todo pronóstico, contra los impuestos, las depresiones, los incendios y las guerras. Todavía sigue en pie. Y eso es una victoria extraña, comprometida y costosa, pero una victoria al fin y al cabo. Así que esa es la oscura historia de Biltmore. No es la historia que cuentan en los tours. No es el cuento de hadas del erudito visionario, la esposa devota y la hermosa casa que vivieron felices para siempre. Pero la verdadera historia. La historia de un sueño que costó millones. La historia de una casa que casi muere. La historia de los compromisos, los sacrificios y las transformaciones que le permitieron sobrevivir. Es una historia complicada. Una historia incómoda. Una historia humana. Y vale la pena contarlo. Porque Biltmore no es solo una casa. Es un espejo. Refleja nuestros valores, nuestras prioridades, nuestra relación con la riqueza, el trabajo, la historia y la belleza. Y si miramos con atención, si somos honestos, puede ser que no nos guste todo lo que vemos. Pero eso está bien. Ese es el propósito de la historia. No es hacernos sentir cómodos, sino hacernos reflexionar, para desafiarnos, para complicar nuestra comprensión, para recordarnos que nada es simple. Biltmore es hermoso, y está construido sobre la explotación. Ambas cosas son ciertas. George fue un visionario, y tuvo privilegios. Ambas cosas son ciertas. Edith fue una sobreviviente, y se benefició de sistemas de desigualdad. Ambas cosas son ciertas. La casa es una obra maestra, y es un monumento al exceso. Ambas cosas son ciertas. Podemos retener todo eso en nuestras mentes a la vez, y quizás, al hacerlo, podamos aprender algo sobre el pasado, sobre nosotros mismos, sobre lo que queremos construir y lo que queremos dejar atrás. Si esta investigación te resultó valiosa, si te hizo pensar, si complicó tu comprensión de Biltmore y la Edad Dorada y la historia estadounidense, hazme un favor. Compártelo. Comenta. Dime qué piensas. Dime, ¿crees que Biltmore debería haberse conservado? ¿O debería haberse usado el dinero de otra manera? Dime, ¿qué otras historias oscuras debería investigar a continuación? Dime, ¿qué significa Biltmore para ti? Porque esta conversación no termina aquí. Apenas empieza. Y quiero escuchar tu voz en ella. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las montañas Blue Ridge, a través de un siglo de historia, a través del complicado legado de la casa privada más grande de Estados Unidos. Nos vemos en la próxima investigación.